Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Filemón, la carta a Filemón. Esta breve carta que encontramos ahí en el Nuevo Testamento, antes de Hebreos, después de Tito, está ahí Filemón, por favor. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Cómo les ha ido con esto del perdón? ¿Cuál perdón? ¿Cuál perdón? Vamos a seguir hablando de esto, meditando esto, porque es una carta que nos habla de esto. La semana pasada vimos esta sección donde pues Pablo hace esta petición, ¿no? Le hace la petición a Filemón y le pide eso, que perdone a este Onésimo, este esclavo de Filemón que huyó, ¿no? Y al huir obviamente afectó a Filemón. Y al parecer no solo huye, sino también le roba. Entonces, pues Pablo le pide esto: recíbelo, ¿no? Recíbelo, perdónalo, ¿no? Y hemos aprendido mucho acerca del perdón a través de esta carta, ¿no? Por eso les preguntaba eso, ¿no? Si no nos has acompañado, pues bienvenido. Vamos a continuar viendo esto, porque sigue hablando de esto, ¿no? Es el tema de la carta, la reconciliación, ¿no? Entre dos hermanos, ahora hermanos en Cristo, ¿no? Y vamos a seguir viendo la carta, avanzando del verso 15, ahí nos quedamos la semana pasada, vimos hasta el 14, vamos al verso 15, al verso 20, donde Pablo sigue intercediendo, y lo vamos a ver de una forma muy, muy especial el día de hoy, como lo hace aquí con Onésimo y Filemón. Dice ahí el verso 15, vamos a leerlo, dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das de estar juntos en esta mañana y poder abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Y por todo lo que tú quieres hablarnos y bendecirnos. Te pedimos eso, Señor, que tú dirijas este tiempo, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, danos corazones humildes para recibir tu palabra, Señor, no como palabra de hombre, sino tu palabra, la palabra de Dios, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pablo continúa diciendo esto al verso 15, porque quizás, dice, para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo comienza aquí el verso 15 diciendo algo muy, muy interesante, porque dice, porque quizá, ¿no? Quizá para eso se apartó de ti por algún tiempo. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque en el griego, el idioma al que está escrito el Nuevo Testamento, o sea, el idioma original, este verbo que se traduce por apartar, dice apartó, se apartó, está en voz pasiva. Y esto nos enseña muchas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien más está generando la acción del verbo. O sea que el sujeto, en este caso Onésimo, está pasivo. La acción la hace otra persona. Déjame leerte este versículo en otra traducción, que es Palabra de Dios para Todos. Lo traduce con esa intención, porque así es como realmente debería haberse traducido. Dice así: tal vez Onésimo fue apartado de ti por un poco de tiempo. Entonces está mostrando ahí, tal vez Onésimo fue apartado, no se apartó, él fue apartado. Y esa es la intención de Pablo. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Lo que Pablo está sugiriendo es que la providencia divina ha obrado a través, o más bien detrás de esta fuga de Onésimo. Eso es lo que está mostrando. Pablo fue un hombre que confiaba en eso y realmente es algo que podemos ver en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos de esto, de la providencia de Dios, ¿no? Cómo Dios puede obrar aún en las cosas malas para un bien, ¿verdad? Lo sabemos.
Un ejemplo de esto es la vida de José, por ejemplo, el hijo de Jacob, ¿verdad? Al final, después de todo lo que él vivió, él lo entendió así, todo esto lo hizo Dios con un propósito, para traer una bendición a toda la nación, ¿verdad? Pablo está viendo el propósito de Dios aquí y quiere que Filemón también lo vea. Por eso le dice esto, quizás por esto fue que se apartó. Este versículo que conocemos en Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos, esa es la providencia de Dios. Los que amamos a Dios entendemos, aceptamos su providencia y podemos confiar en eso, y todas las cosas, aún todas las cosas malas que pueden sucedernos, van a obrar para un bien, tienen un propósito. Es lo que Pablo está diciéndolo aquí a Filemón. Lo que había llegado a ser una terrible pérdida, un daño, una traición para Filemón, resultó en salvación para Onésimo. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios puede hacer esto, Dios puede redimir la peor ofensa. Y un ejemplo claro de eso es la cruz de Cristo. ¿Estás de acuerdo? La más grande, la más cruel, la más terrible ofensa que haya existido fue el Hijo de Dios siendo traicionado, siendo golpeado, torturado, siendo asesinado en una cruz. Y esa ofensa resultó en la más grande bendición que el hombre ha podido tener, que es la salvación eterna. ¿Estás de acuerdo? Entonces Dios hace ese tipo de cosas, ¿verdad? A pesar de nosotros. Y Pablo reconoce esto con Onésimo. Y le dice a Filemón, quizás fue esto. Será la manera en que él iba a poder creer. Y la semana pasada te decía, seguramente, yo quiero pensar así, porque eso es lo que tiene que ver en el corazón de un creyente. Alegría y gozo cuando alguien se convierte a Cristo, ¿estás de acuerdo? Y seguramente al ver esto, Filemón tuvo gozo y te decía, a lo mejor hasta Filemón había estado orando por Onésimo, porque es lo que tenemos que hacer. Es lo que Jesús nos enseñó, ¿no? Ora por los que te maldicen, ¿verdad? Y si Filemón había entendido eso y estaba orando, pues realmente debe haber tenido alegría darse cuenta de esto. Y debe haber estado de acuerdo con Pablo a decir, sí es cierto. O sea, Dios usó esto para que él llegara hasta Pablo y pudiera conocer la salvación. Por eso le dice, para que le recibieses para siempre. Nuevamente en el griego la palabra recibieses es diferente al recibir en el verso 12, porque ya le había hablado de esto. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, lo vimos la semana pasada. Pero es diferente porque ese término griego se refiere a recibir algo completamente. Recibirlo completamente. Ese es el énfasis de Pablo cuando dice recíbele. Y la frase para siempre es una sola palabra también en griego. Y esta es la única vez que se traduce como para siempre. Es una palabra que aparece 71 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. De 71 veces, 70 veces, o sea, aquí es la única vez que se traduce así, 70 veces se traduce como eterno o eterna. Hablando de la vida eterna, gloria eterna, el evangelio eterno. O sea, está hablando de eternidad, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, Filemón debía recibir a Onésimo completamente y eternamente. Es lo que Pablo le está diciendo aquí. Ya que Onésimo había nacido de nuevo, su posición delante de Dios había cambiado. Y no solo su posición delante de Dios, también su posición delante de todos los hijos de Dios, incluyendo a Pablo y a Filemón. Y eso es lo que ahora Pablo le está presentando a Filemón. ¿Cómo recibir ahora a un hijo de Dios? ¿Cómo recibir ahora a un hermano en la fe? Sí, pecó, te ofendió, pero ¿cómo tienes que recibirlo? Completamente. Y esto, eternamente, sabiendo que tu relación es eterna junto con él. Onésimo era una nueva criatura y Filemón debía de verlo de esa manera. Su relación ahora tenía un alcance eterno. Ahora eran hermanos en Cristo. Y Pablo quiere que Filemón vea esta situación de una manera diferente. Lo que por algún tiempo, como dice el texto, por algún tiempo representó una pérdida para él,
ahora lo podía ver como una ganancia. La vida eterna de su esclavo fugitivo. ¿Se dan cuenta? Y esto nos enseña algo. O sea, tenemos que ver lo que Dios está haciendo detrás de cualquier cosa que estemos viviendo. Eso nos va a ayudar a enfrentarlo, a entender su voluntad y a sobrellevarlo correctamente. O sea, ¿cuántas veces no queremos perdonar y no estamos reconociendo lo que Dios ya hizo? No estamos comportándonos como hombres, mujeres que han nacido de nuevo. Prácticamente Pablo le está diciendo a Filemón: hey Filemón, ahora te toca a ti responder como una nueva criatura. ¿Se dan cuenta? Recíbelo correctamente. Dice el verso 16: no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. La palabra esclavo es doulos en griego, una palabra que ya hemos visto, que comúnmente en nuestra versión Reina Valera se traduce como siervo, ¿verdad? Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, pero la intención de esa palabra es esclavo, no es siervo, es esclavo. Y eso es lo que está mostrándolo aquí, no ya como esclavo. Y aquí es donde vemos la condición anterior de Onésimo. Realmente aquí vemos que Onésimo era un esclavo de Filemón. Por eso dice: no ya como esclavo, será tu esclavo. Y al ver esos pasajes, algunos empiezan a cuestionarse, aún a cuestionar a Dios y cuestionar la palabra de Dios, ¿no? Se preguntan por qué la Biblia habla de esclavitud, ¿no? Si es algo malo. ¿Por qué la Biblia acepta esto, consiente la esclavitud? La esclavitud no es algo malo delante de Dios. Creo que es un momento para poder responder esas dudas. En la Biblia aparecen muchos pecados, ¿estás de acuerdo? Muchos pecados. Y pecados de hombres de fe, no solamente de incrédulos, de paganos. Aparecen pecados, o sabemos al rey David, por ejemplo, ¿no? Un pecado muy claro en su vida, ¿no? El adulterio, el asesinato. Y no quiere decir que Dios porque aparece ahí, Dios lo permite. O sea, si conoces la historia de David, lo estamos estudiando los miércoles, hubo consecuencias por eso. Se arrepintió, Dios lo perdona, pero hubo consecuencias por todo lo que hizo. Porque Dios aborrece el pecado. ¿Okay? Entonces, la esclavitud es pecado definitivamente. Y Dios aborrece el pecado, por lo tanto Dios aborrece la esclavitud. Pero ¿por qué no la ataca tan directamente? Porque no es el único pasaje donde menciona la esclavitud. Hay varias cartas donde Pablo no está apoyando la esclavitud, quiero dejar claro en eso, no apoya la esclavitud, pero sí muestra que es algo real y que está sucediendo en ese tiempo. Hay algunas cosas que debemos de considerar para poder entender estos pasajes. En los tiempos del Nuevo Testamento, la posición de un individuo por otro, que eso es esclavitud, era legal para empezar. Era algo totalmente legal. En el Imperio Romano, en esa época, la esclavitud jugaba un papel muy importante, ya que la esclavitud, o más bien la parte fuerte del imperio, ¿no? Trabajadora, digámoslo así, estaba formada por esclavos. Más de la mitad del imperio, se calcula que más de la mitad del imperio estaba constituido por esclavos. O sea, había más esclavos que hombres libres. La economía de Roma dependía en gran parte de la labor de los esclavos. O sea, era algo hasta cierto punto común. ¿Okay? La esclavitud, para empezar, no tenía nada que ver con el racismo, como años más adelante sucedió. No tenía nada que ver en ese momento con el racismo, porque había esclavos de distintas razas, distintos colores de piel, distintas clases sociales, obviamente. Aunque muchos esclavos eran producto de la guerra, que eran prisioneros de guerra, se vendían como esclavos, la mayoría de los esclavos procedían de la misma sociedad romana. ¿Cómo sucede esto? Algunos obviamente se convertían en esclavos porque eran hijos de esclavos. Otros eran personas que se vendían como esclavos para mejorar su situación. Personas que les iba mejor de esclavos a morir de hambre, a morir en la pobreza. Niños abandonados por sus padres. Se abandonaban y esos niños, muchos los tomaban y los vendían como esclavos. O sea, era muy común. Y sí, en medio de todo eso había muchas tragedias, había mucho abuso,
¿verdad? Definitivamente lo había. Por eso te digo que no es algo que agrade a Dios. Sucedía. A los esclavos no se les consideraba como personas. Más bien eran vistos como pertenencias, como propiedades, como herramientas. Así es como se les trataba. Se les vendía, se les compraba, se intercambiaban, se alquilaban. O sea, todo lo que puedes hacer con un negocio así, se usaban a los esclavos. Entonces la condición y el trato de un esclavo difería en gran manera. Dependiendo, por ejemplo, de la capacidad, de la habilidad de un esclavo, él podía trabajar ya sea en una mina, que es un trabajo, el trabajo más pues sí, más forzoso, ¿no? Podía trabajar en el campo, podía trabajar en el hogar, ¿no? Esa era como la parte más menos difícil, ¿no? Trabajar en una casa. Podían trabajar como obreros, como campesinos. Algunos con buenas aptitudes recibían educación y podían trabajar de asesores o hasta maestros particulares, tutores de algunos hijos en casa. O sea, a algunos esclavos les iba muy bien, realmente. Claro, había otra parte. Algunos esclavos sufrían mucho. Algunos amos eran muy benévolos con sus esclavos, pero algunos eran muy crueles. Entonces la suerte de un esclavo estaba determinada más bien por la voluntad de su amo. Ahora sí, con quien te toque, ¿no? Pero así era la esclavitud. Como te decía, algo legal y algo que era muy común. Pero ¿por qué la Biblia no ataca esto? La Biblia no ataca, no desaprueba, no censura abiertamente la esclavitud. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, tiene el poder de ir a la raíz del problema, el cual es el corazón del hombre. ¿Estás de acuerdo? El mensaje general del Evangelio, lo que es el Evangelio, claramente se opone a la esclavitud. Porque Cristo vino a morir por nuestros pecados, para librarnos de esa esclavitud. ¿Se dan cuenta? Nosotros éramos esclavos del pecado y Jesús vino a librarnos de esa esclavitud, de esa opresión en la que vivíamos. Entonces, claramente no es que Dios acepte o apoye la esclavitud. O sea, Dios envió a su Hijo de esa manera a morir en una cruz, precisamente para terminar con la esclavitud, nuestra esclavitud del pecado. Y tenemos que verlo de esa manera, no cometer el error que, por ejemplo, los judíos cometieron al esperar a un Mesías libertador simplemente. Pero no entendieron que primero venía a libertarlos ¿de qué? Del pecado, ¿verdad? O sea, claro que Dios podía venir y terminar con la esclavitud, ¿verdad? Pero Él sabe que el problema del hombre está aquí en el corazón, una esclavitud más grande que esa. Y viene a terminar primero con eso. Dios aborrece la esclavitud. ¿Por qué? Porque atenta contra la dignidad humana. Dios hizo al hombre, ¿recuerdan cómo? A su imagen y semejanza. Eso quiere decir que el ser humano porta la imagen de Dios. Claro, por el pecado está distorsionada, ¿verdad? Pero aún así es un portador de la imagen de Dios. Y todo acto de los hombres que atente contra la imagen, esa imagen es pecado y es aborrecible para Dios. Entonces no podemos aceptar lo que algunos pueden opinar y decir, Dios acepta y apoya la esclavitud, de ninguna manera. El Evangelio muestra claramente lo contrario. El día de hoy, la esclavitud es totalmente ilegal, lo sabemos, ¿verdad? Totalmente ilegal. Sin embargo, sigue existiendo la esclavitud. En nuestro país, así de sencillo, en nuestro país existe la esclavitud. Mujeres, niños que son privados de su libertad, siendo usados para el bienestar de otro, el beneficio de otras personas. Y eso se conoce como trata de personas. Eso es esclavitud. ¿Y de qué manera tan triste sucede? Pues eso sigue ocurriendo. Ya no es legal, pero sigue ocurriendo. O sea, lo vemos. El problema no es venir y hey, vamos a poner una ley contra la esclavitud. Ya lo hicieron. ¿Y qué pasó? Sigue habiendo. El problema es el corazón del hombre. ¿Sí me explico? Y eso es lo que ataca la palabra de Dios. Definitivamente un pecado tan aborrecible para Dios
como lo fue en la época del Imperio Romano, la esclavitud. Pero Dios sigue teniendo la solución contra la esclavitud y cualquier otro pecado, el Evangelio de su Hijo Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Estás de acuerdo? Es lo que dice Romanos 1:16. Es poder de Dios para salvación y tiene el poder de salvar a los esclavos de su miserable condición, pero sobre todo tiene el poder de salvar a los amos de sus miserables corazones. ¿Te das cuenta de eso? Ahí es donde Dios va. El Evangelio tiene mayor poder de cambiar a una sociedad que una ley contra la esclavitud. El Evangelio puede destruir toda una red de trata de personas, ¿sabías? Cuando el jefe, el líder de esa red se convierte a Cristo. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues predicar el Evangelio. A diestra y a siniestra. Tú no sabes si aquel amigo de la secundaria, de la infancia, el día de hoy es un líder de una red de trata de personas. Y si tú le predicas el Evangelio, a lo mejor va a decir, ok, Dios me liberó, voy a liberar a estas personas. ¿Sí me explico? Es por eso que no vemos que la Biblia ataque directamente y abiertamente la esclavitud, porque está enfocando en el problema, en la raíz del problema, que es el corazón del hombre. Ahí es donde comienza Dios a sanar y a restaurar. ¿Okay? Entonces, regresando al texto, Pablo le dice, ya no como esclavo, sino como más que esclavo. ¿Cómo? Como hermano amado. Legalmente Onésimo aún era esclavo de Filemón. ¿Estás de acuerdo? Pero Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo como hermano en Cristo, no como esclavo. Es lo que le está diciendo aquí. Probablemente para Filemón sería muy difícil ver a su esclavo fugitivo, que le había dañado tanto, ahora como un hermano. Pero eso precisamente es lo que Pablo le está pidiendo. Recíbelo como un hermano. Eso es lo que Cristo puede hacer por cualquiera que decide poner su confianza y rendir su voluntad a Él. Le da una nueva identidad, le da un nuevo valor, ¿te das cuenta? Es lo que hace el Evangelio. Es lo que hace el Evangelio. Ese es el ejemplo de Onésimo. Siendo un esclavo, fugitivo, que nadie hubiera dado un peso por él. Ahora Pablo lo ve de esta manera porque ahora es un hijo de Dios, un creyente, al grado de que le puede decir a Filemón, hey, ya no lo veas como un esclavo, velo como un hermano. Le da un valor, una identidad. Así es como el cristianismo trata la esclavitud y cualquier otro pecado. Onésimo, que solo era una propiedad, ¿recuerdas? ¿Cómo se veían a los esclavos? Que solo era una propiedad, una simple herramienta, ahora es elevado a un estatus de igualdad. Porque le está diciendo, velo como tu hermano. Igual que tú, Filemón. En Cristo, las barreras sociales y culturales desaparecen. Y tenemos que aprender a vernos de esa manera nosotros. Como cristianos, como hermanos en Cristo, estamos al mismo nivel. No hay unos que estén más altos y otros más bajos. No importa que ya hayas tomado todos los discipulados. No es que por eso ya soy más. Ya pasé a otro nivel. Saiyajin, ¿no? Algo así. No. Dicen por ahí, ¿no? Que el piso al pie de la cruz está parejo. O sea, nadie está más arriba ni abajo. Todos estamos igual, en el mismo lugar, en la misma posición. Y tenemos que aprender de eso, a vernos de esa manera. Cómo Dios nos ha dado dignidad. Sí, muchos de nosotros, en otro momento, nadie hubiera dado algo por nosotros, ni un peso. Pero ahora en Cristo, estamos igual, ¿se dan cuenta? Es lo que Pablo le está diciendo a Filemón. Filemón, velo como ahora, como realmente es, una nueva criatura. Pablo dijo en Gálatas 3:28, le voy a repetir ese versículo, Gálatas 3:28, ya no hay judíos, en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ahí lo vemos, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, eso desaparece.
Claro, cuando dice no hay varón y mujer no quiere decir que entonces ya no hay género y pues no está apoyando nada de eso, ¿ok? Está diciendo que tu valor no está en esas cosas. Tu dignidad no está en eso. Tu valor no está en que eres una mujer empoderada. Tu valor no está en que eres un hombre machista. Tu valor está, si ahora es un hijo de Dios, está en Cristo. ¿Se dan cuenta? Así como le está diciendo a Filemón de Onésimo, o sea, ya no es un esclavo, es un creyente, es tu hermano. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que hace el Evangelio. El vínculo que ahora comparten Filemón y Onésimo trasciende el tiempo. Su vínculo esclavo-amo, ese vínculo entre esclavo y amo, lo que vemos es que tendría vigencia hasta que uno de los dos muriera, ¿verdad? Pero el nuevo vínculo de hermanos en Cristo es para siempre, ya lo dijo, eterno. Y Filemón tiene que considerar eso. O sea, Filemón tenía que tratar a Onésimo como un hijo de Dios, como un hermano en Cristo, desde ese momento, no cuando ya murieran y estén en el cielo los dos, entonces ya eres mi hermano. ¿Me explico? Desde ese momento tenía que verlo de esa forma. Pablo le dice algo más aquí en el verso 16, dice, entonces, como hermano amado, dice, mayormente para mí. Ahora Onésimo era un hermano amado por Pablo, lo que está diciendo. Pablo dice, mayormente para mí. No sabemos exactamente cómo fue que Onésimo llegó a ganarse el aprecio de Pablo de esta manera. No sabemos, o sabemos que Pablo decía, es útil para mí. Pero creo seguramente que el aprecio de Pablo hacia Onésimo fue porque en verdad Onésimo fue un verdadero creyente que amaba a Cristo. Sin duda hubo algunas cosas que Onésimo hizo por medio de su entrega a Cristo, que Pablo vio y le agradó a Pablo, pero creo definitivamente que Pablo a cada creyente lo amaba de esta manera. Lo podía ver con este amor sincero, como un hermano amado, porque Dios lo amaba. Pablo le está mostrando a Filemón que al igual que él, Filemón podía ahora amar a Onésimo, por lo que era Onésimo ahora. Por eso dice, pero ¿cuánto más para ti? ¿Cuánto más para ti, Filemón, tanto en la carne como en el Señor? Pues este aprecio de Filemón por Onésimo no solo podía restaurarse, sino también podía crecer, porque ahora podía amarlo también en el Señor, lo que le estoy diciendo. No te estoy pidiendo que perdones a un simple esclavo, estoy pidiendo que perdones ahora a tu hermano en Cristo. El regreso de Onésimo traería un doble beneficio a Filemón. Uno natural, por eso dice en la carne, en ese sentido, que regresar nuevamente a él, y uno espiritual, en el Señor. Filemón se beneficiaría como hombre y como cristiano. Es lo que le está diciendo aquí. O sea, Pablo está animando a Filemón, ¿se dan cuenta? A poder recibir a Onésimo de esta manera. Dice verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decir de que aún tú mismo te me debes también. ¿Qué es lo que hace Pablo aquí, no? Así que si me tienes por compañero, como decía diciendo el verso ahí 17, la palabra compañero en griego es koinonos, de donde viene la palabra koinonía. Algunos de ustedes conocen y entienden lo que es esa palabra. Habla del compañerismo. Koinonía viene de la palabra común, viene de la palabra comunión, común, unión, algo que nos une en común, que es Cristo precisamente. Y el apóstol Pablo le está recordando esto a Filemón, ahora es tu hermano, así como yo soy para ti un compañero en comunión, así lo debe ser ahora él. Por lo tanto, Pablo está apelando ahora a la comunión entre hermanos en Cristo. Y recuerda eso. Si en algún momento tienes algún conflicto con un hermano en la fe, recuerda que es tu hermano. Recuerda lo que eso significa. La palabra comunión habla de una asociación, de una participación. Y como creyentes estamos unidos de esa manera.
Pablo le dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. No dice como compañero, como si fuera yo, le está diciendo aquí. Pablo quiere que lo reciba en la misma comunión que Pablo tiene con Filemón. Aquí empezamos a algo muy interesante. Cómo Pablo empieza a colocarse delante de Filemón como un sustituto de Onésimo. Por eso le dice como a mí mismo. O sea, deja de ver a Onésimo y veme a mí. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que le está diciendo Pablo. Como un intermediario, un intercesor. Por eso le dice eso. Pablo quiere que Filemón entienda que Onésimo ya es una nueva criatura con la que puede tener comunión diferente a la que tuvo anteriormente. La misma comunión que Filemón podía tener con Pablo. Por eso le dice, recíbelo como si fuera yo, como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, verso 18. Claro, la fuga de un esclavo sin duda causaría daño. Afectaría el beneficio y el bienestar de su amo. Y así fue. Así sucedió con Onésimo. Afectó definitivamente a Filemón. Económicamente y me imagino que también emocionalmente. Es una traición de esa manera, ¿no? Eso fue lo que hizo Onésimo al huir de su amo. Le perjudicó y quizás hasta le robó. Eso es lo que sugiere Pablo al decirle, o te debe. De ahí que he dicho que seguramente robó y huyó y aparte le robó. Porque aquí dice, y si algo te dañó o te debe, ¿qué le dice? Ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Pablo no quería simplemente que Filemón ignorara los delitos y la deuda de Onésimo. Por eso Pablo se ofrece a pagar él mismo la deuda. A ese grado. Por eso decía que Pablo empieza a ponerse como enfrente de Filemón, entre Onésimo y Filemón, ¿no? Como sustituto, dice, yo voy a pagar. O sea, ¿te debe algo? Ponlo a mi cuenta. ¿Por qué Pablo llega a hacer esto? La petición que Pablo le está haciendo a Filemón, ya lo hemos visto, era difícil. Si Filemón simplemente perdonaba a Onésimo, los demás amos lo verían como un mal testimonio. Cualquier otro esclavo podía rebelarse y escapar sin ninguna represalia. O cualquier otro esclavo buscaría hacerse cristiano buscando un trato especial por sus amos. ¿Se dan cuenta? Y si Filemón castigaba a Onésimo por su rebelión, que tenía todo el derecho de hacerlo, su testimonio ante la iglesia sería malo. Por eso decía, ¿qué haría Filemón? Bueno, el apóstol Pablo se da cuenta del dilema y le ofrece una alternativa a Filemón. Pablo se ofrece voluntariamente a ayudar a Filemón a tratar con la situación de Onésimo. Y aquí lo vemos. Al ofrecerse a pagar la deuda de Onésimo, Pablo está quitando cualquier presión que pudiera recaer sobre Filemón. Diciendo, yo lo pago. Filemón, como un creyente y ahora hermano de Onésimo, no debía de castigarlo de acuerdo a su derecho como amo, debía de perdonarlo, pero para que el perdón fuera más sencillo para Filemón, el apóstol Pablo dice, voy a pagarlo yo. Voy a pagar cualquier daño o perjuicio que Onésimo te haya ocasionado. Es lo que está haciendo. Pablo está actuando como un reconciliador, ¿verdad? Y nosotros lo vimos aquí en Filemón, en 2 Corintios 5, que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿recuerdan? Normalmente de reconciliar a Dios con los hombres. Que eso fue lo que Dios hizo en la cruz. A través de Cristo nos reconcilió con Él. Y Pablo dice, les ruego, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores. Y habla de eso, de una reconciliación. Y somos llamados a eso. Y a veces la reconciliación del hombre con Dios comienza en la reconciliación entre nosotros como hombres. Y más cuando ya hemos creído en Jesús. Entonces Pablo se está poniendo de esta forma y como reconciliador aún puede asumir esto. Una deuda que no es suya y decir, yo la pago. Es lo que está diciendo.
Como ya hemos aprendido, lo vimos la semana pasada, la base de nuestro perdón como creyentes es lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? El perdón que Cristo consiguió a nuestro favor por medio del sacrificio es la base de nuestro perdón como hijos de Dios. Déjame recordar esto, Efesios 4:32, fíjate lo que dice Pablo en Efesios 4:32. Antes, dice, sed benignos unos con otros. Fíjate cómo dice que tenemos que comportarnos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Y a Pablo no le fue difícil identificarse con su Salvador. ¿Se dan cuenta? Y él puede buscar eso y aún buscar el perdón y decir yo pago, como Cristo lo hizo por nosotros. ¿Se dan cuenta? Te debe algo, yo lo pago. Ya que Dios ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo, nosotros podemos perdonar cualquier ofensa, sabiendo que Cristo murió por esa ofensa en la cruz. Jesús pagó por ella y por eso yo no puedo exigir un mayor pago, porque ya pagó por ella, ya fue liquidado. Filemón debía de perdonar a Onésimo en base a esta verdad, pero para que el perdón de Filemón no afectara su testimonio, como ya hablamos, ante los amos y esclavos incrédulos, Pablo decide pagar por cualquier daño lo que está haciendo. Debemos de considerar esto muy bien, aunque nosotros podemos encontrar el perdón de un hermano en la fe con la base a lo que Cristo hizo, como vemos, sabiendo que Él nos ha perdonado, algunas veces será debido restituir el daño. Sobre todo si el daño fue material o económico. El daño moral, emocional, muchas veces se restituye por medio del perdón, la humildad, la mansedumbre. Pero cuando tú afectas económicamente a alguien, creo que es debido que haya una restitución de los daños. Tienes que considerarlo. No importa si ese daño fue antes de que conocieras a Cristo. Porque muchos dicen, bueno, las cosas viejas pasaron, ¿no? Ya. No. O sea, aún me atrevo a eso. Si tú cometiste un delito, aún antes de Cristo, tienes que restituir el daño. Tienes que ir con las autoridades y confesar lo que hiciste, aceptando las consecuencias que eso traiga a tu vida. Eso es lo que Pablo está haciendo con Onésimo. Hey, ve con Filemón y ponte a cuentas con él. ¿Se dan cuenta? Pablo está haciendo eso, restituyendo el daño. El perdón que debemos de otorgar, hablando de la parte ofendida, como parte ofendida, como creyentes es incondicional. Así como el perdón que hemos recibido de Dios, debemos de perdonar, aunque no haya una restitución. O sea, quiero dejar claro esto. Cuando me refiero a que una restitución no es que yo soy el ofendido, entonces, ya lo dijo el pastor, tienes que pagarme. No, tu perdón tiene que ser incondicional, aunque no te paguen. ¿Ok? Cuando hablo de la restitución, estoy hablando de no la parte ofendida, la parte que ofendió. ¿Ok? El perdón que debemos de buscar como ofensores, si hemos ofendido algo, si es necesario, debe de buscarse con restitución. ¿Sí queda claro eso? Tenemos que considerar eso. Pablo está haciendo esto. Le dice, ¿te daño en algo? Yo lo pago, Filemón. Ponlo a mi cuenta. Y fíjate cómo firma esto Pablo al verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y lo pagaré. O sea, de su propio puño y letra. O sea, era común que tuvieran escribas, ¿no? En ese tiempo, Pablo dictaba las cartas. Pero esto, haz de cuenta que el escriba le dice, a ver, préstame la pluma, yo voy a escribir esto. O sea, con su puño y letra, Pablo lo que está haciendo es firmando un pagaré, digámoslo así. Y de esa manera le está asegurando a Filemón que él pagará la deuda de Onésimo. O sea, no lo está diciendo nada más, ¿cómo se dice? Nada más por decir, ¿no? O sea, está diciendo yo, o sea, lo voy a hacer, Filemón. La determinación de Pablo
a hacer esto, a llevar las consecuencias, a sufrir las consecuencias temporales del pecado de Onésimo, es un reflejo claro de la misma determinación que hubo en Cristo al sufrir las consecuencias eternas de nuestro pecado. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nosotros ofendimos a Dios con nuestro pecado. Insultamos a Dios, le ofendimos. Eso hacíamos antes, nuestra vida se trataba de eso. Sin Cristo así es el hombre. Todo lo que hace ofende a Dios. Así vivíamos. Hasta que Cristo vino y llevó nuestras ofensas en la cruz pagando por ellas. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que vemos. Pablo entendió el Evangelio y podía vivirlo aún de esta manera. Y como creyentes tenemos que considerar esto. Aún si es necesario podemos llegar a esto. A poner nuestra vida por la reconciliación. Interceder de esta manera por otros. O sea, ¿hasta dónde está llegando Pablo? O sea, Pablo está encargando, como te decía, de poner todo más fácil para Filemón. O sea, Filemón, ¿estás luchando con tu fe? ¿Estás luchando con el perdón? Recuerda lo que Cristo hizo. Recuerda que ahora Onésimo es un creyente. Filemón, ¿estás luchando al perdonarlo con esa cuestión de qué hago? Si lo perdono me van a ver mal, si esto, porque tiene que pagar, yo lo pago. ¿Sí se dan cuenta de lo que Pablo está haciendo? Intercediendo. Intercediendo. Le dice entonces, yo lo pago, dice, yo mismo lo firmo, te lo voy a pagar todo. Y dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿A qué se refiere? Pues Filemón también fue un fruto de la predicación del apóstol Pablo. O sea, no solo Onésimo fue engendrado en las prisiones, ¿no?, de Pablo, o sea, que le predicó en prisión y creyó en Jesús. Aún Filemón también creyó en Jesucristo y fue salvo por medio de la predicación del apóstol Pablo. Por eso Pablo puede decirle esto, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y pareciera como si Pablo estuviera haciendo manita de puerco a Filemón, ¿verdad? Pero el sentido va más allá de eso. La deuda de Onésimo a Filemón era algo temporal. ¿Estás de acuerdo? Algo que de una u otra manera se podía pagar. Por eso Pablo dice, yo lo pago. O sea, lo que haya sido, te dañó, es más, o sea, véndemelo, te lo compro, ¿no? O sea, yo lo pago. Se podía pagar. Sin embargo, la deuda de Filemón a Pablo era eterna. Pablo había sido el instrumento que Dios usó para llevar a los pies de Cristo y ser salvo de la muerte eterna. Una deuda que Filemón jamás podría pagar, ¿se dan cuenta? Claro, fue Jesús, fue Cristo quien murió y pagó la deuda de Filemón por el pecado, ¿estás de acuerdo? No fue Pablo quien murió por Filemón, sin embargo Pablo fue quien le predicó y lo llevó al conocimiento del Salvador. A eso se refiere. La deuda de Filemón con Pablo no era el pago por sus pecados, esa deuda toda se la debemos a Jesús, nada más a Jesús. La deuda a la que Pablo se refiere es que fue él quien lo guió a los pies de su Salvador. Y creo que también hay algo importante para nosotros aquí. A menudo no valoramos esto. El hecho de que alguien se haya preocupado por nosotros al presentarnos el mensaje del Evangelio, al hablarnos de nuestro Salvador Jesucristo. Que alguien más se haya interesado por nuestra situación eterna. Sin duda todos tenemos una deuda con esa persona. ¿Te das cuenta? ¿Recuerdas quién fue? ¿Lo tienes en la mente? ¿Estás agradecido? Lo puedes ver así como, wow, le debo eso. Pablo lo está haciendo aquí, tú te me debes. En un contexto un poco diferente, pero creo que aplica totalmente. Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 9, déjame citar este versículo, 1 Corintios 9, versículo 11, le dice Pablo a los Corintios, si nosotros, como apóstoles, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Es lo que Pablo está diciendo a Filemón. O sea, Filemón, tienes que ver esto en un contexto eterno, espiritual. Deja de verlo como algo temporal, terrenal.
Onésimo te dañó, te hizo un daño, te afectó económicamente, pero eso se arregla. Lo que yo hice por ti a predicarte el Evangelio, eso no lo puedes comprar con nada. ¿Se dan cuenta? Y tenemos que considerar eso y valorar eso. Las cosas espirituales tienen mucho más valor, las cosas eternas, que las temporales, las terrenales. Y es a donde Pablo está llevando a Filemón, que considere esto. Verso 20 termina aquí diciendo: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Sí, hermano, con esta frase, sí, hermano, Pablo le recuerda a Filemón que le está hablando como hermano, no como un apóstol de Jesucristo, ¿recuerdas? Desde un principio hemos estado viendo eso. Pablo podía ordenarle, podía mandarle esto, ¿recuerdan? Pero no lo hace. Tía le dice: sí, hermano, lo está animando, sí, somos hermanos. No solo tú y yo, Onésimo es nuestro hermano también. Y dice: tenga yo algún provecho de ti en el Señor. O sea, ya hablo de eso, tú te me debes. O sea, de esta manera puedes pagar un poco, ¿no? Tenga algún provecho de ti en el Señor. Si Filemón cumplía lo que Pablo le está pidiendo, sea de provecho para Pablo. Lo está diciendo: tenga yo algún provecho de ti. Pero algo interesante es que la palabra provecho es un verbo que se origina de la palabra útil. Que ustedes recuerdan, lo vimos la semana pasada, esa palabra útil, o más bien onésimo significa útil. Entonces el verbo viene de la palabra onésimo, que es útil. Entonces, como si Pablo también estuviera haciendo un juego de palabras aquí, como tenga ya algún provecho, algo útil en ti, ¿no? Como onésimo. Está diciendo esto, ¿no? ¿De qué manera sería de provecho para Pablo que Filemón y Onésimo se reconciliaran? O sea, para empezar eso, ¿es algo provechoso? Claro que sí. No solo para ellos, para Pablo, o sea, para los demás. Piensa en eso. Otro motivo más. Si te está costando trabajo reconciliarte con alguien, un motivo más, va a ser algo de provecho para ti y para los demás. Quizás ese conflicto que tienes ha afectado no solo tu relación con esa persona, sino las demás personas que están alrededor. No te has dado cuenta. Pablo le dice eso, ¿no? Tenga algún provecho. Ya vimos que si Onésimo se hubiera quedado con Pablo en Roma, hubiera sido de mucho provecho para Pablo. Lo dijo en el verso, déjame leer el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Verso 13 le dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. O sea, Pablo tenía mucho provecho, ganaría mucho con el hecho de que Onésimo se quedara con él. Pero lo envía buscando un provecho mayor a ese. Por eso habla de esto, del provecho. El provecho de que Pablo está hablando es ver el cuerpo de Cristo restaurado y unido. Eso es un buen provecho. Si Filemón perdonaba a Onésimo, ¿sabes qué estaría haciendo Filemón? Guardando la unidad del Espíritu. ¿A qué me refiero? Acompáñame a Efesios 4, por favor. Efesios capítulo 4. Y la cita de harto de Efesios era precisamente Efesios 4, el último versículo 32. Qué interesante que al final nos lleva y nos muestra de qué manera tenemos que reconciliarnos, perdonarnos. Pero comienza el capítulo hablando de esta unidad. Porque Dios sabe que la unidad puede romperse o perderse por nuestro pecado. Pero Dios ha hecho todo para que podamos unirnos nuevamente y esa unidad pueda crecer y pueda ser mayor. Pero fíjate lo que dice el verso 4, el capítulo 4, verso 1. Yo pues, dice Pablo, yo pues preso en el Señor, nuevamente él estaba prisionero, os ruego, Pablo les ruega esto, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, que vivan como hijos de Dios. Fueron llamados a eso. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar
¿Qué cosa dice ahí? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar esto. O sea, ser diligentes en esto, prontos para esto, solícitos, hablando de eso. No dejarlo, ser solícitos a esto, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí lo vemos claramente, la paz, lo que vimos la semana pasada, la paz que Pablo está buscando aquí, no es la paz del mundo, de que ya no hay conflicto, mira, Onésimo ya está acá, Filemón por allá, no hay conflicto, mejor no vayas a verlo, ¿para qué vas? Puedes generar un conflicto. No. La paz en la Biblia y la paz de Dios es esta, unir dos cosas que están enemistadas. Y eso es lo que Dios quiere, esa unidad de la que habla aquí. Por eso es en el vínculo de la paz. A través de la paz, de esa paz, está la unidad. Si Pablo hubiera aceptado que Onésimo se quedara en la cárcel donde era más provechoso para él, y Filemón allá sin saber lo que había sucedido, no hubiera ocurrido la unidad. ¿Se dan cuenta? Hubieran llegado al cielo y, órale, ¿qué haces aquí, Onésimo? ¿No? Filemón hubiera hecho así como, ¿qué pasó? Pero ahora sabe qué está pasando. Y Pablo está buscando ese provecho a través del vínculo de la paz, unirlos en el Espíritu. Fíjate lo que dice el que tenía diciendo Efesios 4, verso 4. Un cuerpo, ahí está, un cuerpo, el cuerpo de Cristo y un espíritu. Eso es la iglesia de Cristo, un cuerpo. El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes de todas las eras de todo el mundo. Los verdaderos creyentes que han puesto su fe en Jesús. ¿Te das cuenta de eso? O sea, no es solo una iglesia y aquí ese es el cuerpo de Cristo. Las demás iglesias no, esos son falsos maestros, son herejes, no. O sea, cada persona que puso su fe en Jesús es parte de ese cuerpo. ¿Se dan cuenta? Aquí lo dice, un cuerpo y un espíritu. No hay dos cuerpos. Cristo no tiene dos cuerpos. Por lo tanto, o sea, pues si no me gusta, pues yo me voy de este lado. No, o sea, hay un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se dan cuenta? Unidad, uno, no hay dos padres, no hay dos bautismos, no hay dos formas, no hay dos caminos, no hay dos salvadores, no hay dos cuerpos, no hay dos espíritus, es uno. Y es tan importante que nos entendamos la unidad. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. El provecho es esto, que puedan estar unidos como el cuerpo, que son el cuerpo de Cristo. Un motivo más para poder buscar reconciliación como hermanos en Cristo es la unidad, esa unidad por la cual Jesús oró en Juan 17. Que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Sin duda esto es algo que confortaría el corazón del apóstol Pablo. Por eso termina diciendo, conforta mi corazón en el Señor. Pablo está diciendo a Filemón que esta también es una oportunidad de confortar el corazón de un santo, porque eso fue lo que le dijo en el verso 7, ¿no? Regresando a Filemón, verso 7, él estaba reconociendo eso, ¿no? Como él dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, le dice a Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Y es la misma palabra que está usando ahora en el verso 20. Conforta mi corazón en el Señor. Así como lo has hecho anteriormente, hazlo ahora. Pablo no le dijo, conforta a Onésimo. Y claro que Onésimo sería grandemente confortado al ser perdonado por Filemón. De no tener que huir, ya no ser tratado como un esclavo, sino como un hermano. Traía mucho confort al corazón de Onésimo. Pero Pablo se refiere a él mismo. Dice así, conforta mi corazón en el Señor. Si Filemón no perdonaba a Onésimo, el corazón de Pablo se llenaría de dolor y de tristeza. Pero si lo perdonaba, su corazón estaría animado por lo que Dios había hecho en ellos. Lo que te decía, la falta de perdón produce amargura
¿Te has dado cuenta de eso? La falta de perdón produce amargura. Y la amargura, la palabra la presenta como una raíz de amargura, dice Hebreos. Es una raíz que va creciendo y va contaminando a muchos. Familias, amigos, iglesia. Pero el perdón puede producir aliento y gozo en los creyentes, como vemos aquí. Con el perdón se confortan los corazones de muchos. Y es lo que Pablo le está diciendo. Recíbele de esta manera como tu hermano, ahora es un nuevo creyente. Haz esto, Filemón. Pablo es increíble ver la manera en la que Pablo está intercediendo. Lo hemos estado viendo, cada frase, cada oración que hace, es increíble ver la intención que hace. Sin pecar, sin obligar. ¿Se dan cuenta de eso? Simplemente apelando al amor, a la gracia, al perdón que él ha recibido. O sea, claramente vemos el corazón del apóstol Pablo, que era un corazón como el de Jesús. Aún al grado de decir esto: hey, yo lo pago. Y definitivamente este pasaje nos recuerda eso, lo que Cristo hizo por nosotros. Y una vez más, estás pasando por algo así y en tu corazón hay algo que ya es una raíz de amargura enorme, que no te deja ver claramente. Recuerda esto: Cristo murió por tus pecados también. Eso que te hayan hecho, no quiero minimizarlo. Seguramente te dolió, sufriste, te dañó, te perjudicó. Pero recuerda que Cristo ya pagó por eso. Lo vimos la semana pasada. La semana pasada Él llevó nuestras enemistades en la cruz. Empieza a verlo diferente. Ve a Cristo. Ve a Pablo entendiéndolo y viéndose así. Y no puedes decir: yo creo que a Pablo nunca lo trataron mal. ¿No has leído 1 Corintios, 2 Corintios? La 2 Corintios. Tú puedes perdonar. Si has recibido el perdón de Cristo, el perdón de Dios a través de Cristo, tú puedes perdonar. Tienes toda la capacidad de hacerlo. Es lo que Pablo está diciendo a Filemón: lo puedes hacer, Filemón. Lo puedes hacer. Y tú y yo podemos hacerlo. Tenemos que dejar a un lado el orgullo. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a eso que tanto nos aferramos, a la amargura, al rencor, al odio. Eso está dañando más tu corazón, créemelo. Y Dios quiere esto. Dios quiere que su cuerpo esté unido. Él quiere que a través de nuestras reconciliaciones como hermanos, Él quiere eso, confortar los corazones de otros. Que podamos ser una iglesia así. Como Pablo lo dice: conforta mi corazón. Otra cosa que vemos es eso. Si tú estás viendo algo así y ves que no puede haber una reconciliación, aprende de Pablo. Intercede tú. Ponte en medio de ellos. Busca la reconciliación, así como Cristo lo hizo por nosotros, así como Pablo lo está haciendo aquí. ¿A qué grado? Pablo dijo: lo pago. ¿Te debe algo? Yo lo pago. Él no puede hacerlo. Obviamente Onésimo no podía. Pablo dice: yo lo pago. Se trata de eso. Pablo dice que llevemos las cargas los unos de los otros. Y creo que esa es una buena oportunidad para hacerlo. Cristo murió por nuestros pecados. Y eso tiene que cambiar nuestra vida el día de hoy. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos vida eterna, ¿te das cuenta de eso? Deja a un lado esas cosas, deja a un lado, en serio, nuevamente no es por minimizar, pero cosas que son temporales.
No seas esclavo de eso. No te conviertas otra vez a un esclavo. Dice Pablo que no regreses al yugo. Ahora que Dios te ha dado libertad, no que te regreses al yugo. Gálatas lo dice. Y el yugo no solamente es la ley, aún este tipo de cosas. Regresa a una esclavitud del pecado. No regreses a eso. Dios te hizo libre, aún para perdonar. Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por permitirnos meditar en ella y encontrarnos con esos pasajes, Señor, donde nos hablan de tu perdón, nos recuerdan, Señor, tu perdón y la manera en que nosotros ahora podemos perdonar, Señor. Ayúdanos, como vimos hace unas semanas, a poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Señor. Dejar de ver las cosas que son temporales, que no son tan valiosas, Señor. Y empezar a ver lo que realmente es valioso para nosotros, Señor. Aún eso, el poder perdonar y restaurar una relación y sobre todo el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a buscar la unidad, Señor, en el vínculo de la paz, la unidad en el Espíritu, Señor. Sabiendo eso, que somos el día de hoy, como creyentes, somos hombres, mujeres espirituales. Ayúdanos a comportarnos de esa manera, Señor. También, Señor, si lo mencionaba y lo vemos con Pablo, si estamos viendo un conflicto entre hermanos y nos podemos intervenir, podemos interceder, ayúdanos a hacerlo, Señor. Y aprender de eso, aprender sobre todo de ti, Señor, que eso fue lo que hiciste tú por nosotros. Somos un cuerpo, Señor. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Así es como debe de ser. Pero también cuando un miembro recibe honra, Señor, el cuerpo se goza de eso. Ayúdanos a vernos de esa manera, como tu cuerpo, Señor. Y poder cumplir, Señor, como es tu palabra, con la ley de Cristo, que es el amarnos unos a otros como tú nos has amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Aún para esto, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.